Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, nos dejó una historia marcada por milagros, fervor y un desenlace trágico que nos estremece. Su trágica muerte ocurrió cuando tenía 55 años de edad, en medio de una poderosa misión de evangelización, donde el poder de Cristo se manifestó a muchos gentiles. Aunque no es tan famoso si lo comparamos con otros apóstoles como San Pedro, San Juan o incluso Judas Iscariote, en América Latina su devoción ha crecido notablemente, pues es visto como el santo intercesor de las causas imposibles. En la tradición católica, San Judas Tadeo es celebrado el 28 de octubre, fecha en que se cree fue asesinado junto con Simón el Celote, otro de los 12 apóstoles. ¿Por qué la historia de San Judas Tadeo pasó desapercibida en la Biblia? Hay una razón que destaca: su nombre. Judas Tadeo comparte nombre con Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Los evangelistas, al escribir sus relatos, querían evitar cualquier confusión entre estos dos personajes. Por ejemplo, San Marcos y San Mateo omitieron deliberadamente el nombre completo de Judas Tadeo, refiriéndose a él simplemente como Tadeo. Incluso optaron por mencionar al apóstol solo cuando era absolutamente necesario. Algunos estudiosos creen que los evangelistas podrían haber proporcionado más información sobre Judas Tadeo si no fuera por el estigma asociado con el nombre Judas. Probablemente querían evitar cualquier confusión con el traidor Judas Iscariote. Al usar el nombre Tadeo, se podía restaurar la reputación del apóstol, evitando la carga negativa asociada con el nombre Judas. Esto deja un vacío de información sobre un apóstol cuyo legado, a pesar de ser importante, no se menciona con la misma frecuencia que el de otros apóstoles. ¿Qué sucedió en el momento de la muerte de Judas Tadeo que la hace tan trágica? Para comprenderlo, debemos mirar el contexto de Israel en esa época, bajo el dominio del Imperio Romano. En ese tiempo, los israelitas estaban sometidos a una fuerte opresión y esperaban con ansias la llegada del Mesías que los liberara. Compartir el mensaje de Jesús en medio de esa tensión política era extremadamente peligroso. Los seguidores de Cristo, como Judas Tadeo, no solo enfrentaban la amenaza de las autoridades romanas, sino también el rechazo y la persecución por parte de algunos líderes religiosos de su propio pueblo y de las comunidades paganas donde predicó el Evangelio de Cristo. En este entorno hostil, Judas Tadeo arriesgó todo por difundir las enseñanzas de Jesús, y fue justamente ese compromiso lo que llevó a su violenta muerte. Lo que debería haber sido un tiempo de esperanza y redención se convirtió en una batalla por la sobrevivencia, y los apóstoles como Judas Tadeo pagaron un alto precio por su fe. Pero antes de adentrarnos en los detalles que rodearon su muerte, conozcamos un poco los orígenes del apóstol Judas Tadeo. Judas Tadeo nació alrededor del año 10 después de Cristo. Según la tradición, sus padres fueron Cleofás y María de Cleofás, quien era hermana de la Virgen María. Esto lo convierte en primo de Jesús, lo que añade un toque especial a su historia. Trabajaba en la agricultura y tenía una vida bastante sencilla, hasta que recibió el llamado de Jesús. Ese momento lo cambió todo para él. De una vida rutinaria, pasó a una existencia marcada por la fe, el sacrificio y los milagros. Desde ese día, dejó atrás el trabajo en el campo para seguir a Jesús y convertirse en uno de sus apóstoles más leales. La devoción de su familia por la fe cristiana tuvo un alto costo. Su padre también murió trágicamente por su creencia en Jesús de Nazaret. Este trasfondo familiar de fe y sacrificio sin duda influyó en la vida y el compromiso de Judas Tadeo con el mensaje de Cristo, aunque esta dedicación lo llevó a un final trágico y violento. Quédate hasta el final, porque en este video revelaremos misterios y detalles impactantes de su vida que muy pocos conocen, cómo ocurrió su trágica muerte, y además
descubriremos la marca imborrable que nos dejó su legado en las Sagradas Escrituras. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Déjame conocer tu valiosa opinión en los comentarios. Y si me quieres apoyar, no olvides dejar tu like. Los primeros años de vida de Judas Tadeo. ¿Quién era realmente? San Judas Tadeo, también conocido como San Judas el Apóstol, fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús para difundir su mensaje y construir la Iglesia de Cristo. Nació en la región de Galilea, y su historia comienza a desarrollarse en el gobierno del prefecto romano Anio Rufo. El hecho de ser pariente cercano de Jesús probablemente influyó en su vida espiritual desde muy joven. Judas Tadeo era un hombre como cualquier otro, con sueños, esperanzas e inquietudes. Al igual que muchos habitantes de Judea, aguardaba con ansias la llegada del Mesías. Aunque conoció a Jesús desde temprana edad, no fue hasta que estuvo preparado que recibió el llamado a ser apóstol. En su juventud, se destacó por su sed de conocimiento y por su deseo de entender más acerca de las enseñanzas de la Torá y la verdadera fe. Su camino hacia el apostolado fue un proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Jesús iluminó el camino de Judas Tadeo con solo unas palabras, invitándolo a ser parte de algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Judas tuvo que tomar una decisión difícil: dejar atrás todo lo que conocía para seguir a Jesús. Pero algo dentro de él le decía que era el camino correcto. Ese fue el inicio de su viaje como uno de los 12 apóstoles, un selecto grupo que caminaría junto a Jesús, aprendiendo de sus enseñanzas y siendo testigo de sus milagros. Este encuentro no solo cambió la vida de Judas Tadeo, sino también el curso de la historia. En ese instante, Judas Tadeo decidió ser más que un observador. Se convirtió en un protagonista del naciente movimiento cristiano. Acompañó a Jesús durante su ministerio, vio milagros con sus propios ojos y escuchó sus enseñanzas directamente de su maestro. Aunque al principio no comprendía del todo el plan de salvación de Dios, su fe permaneció inquebrantable. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 22 y 23, se registra una pregunta que Judas le hizo a Jesús. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿Por qué, Señor? ¿Estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Posiblemente, Judas Tadeo esperaba que Jesús se revelara al mundo en toda su gloria, convencido de que el Maestro podría reclamar el trono y establecer su reinado. Pero Jesús, lo que le quiso decir a Judas con esa respuesta fue: Judas Tadeo, yo no puedo ser el tipo de rey que tú imaginas. Esa no es la voluntad del Padre. Mi reino será construido sobre el amor, y cualquiera que me ame me obedecerá. Y mi Padre y yo reinaremos en aquellas personas que me amen de verdad. Mañana me verán morir, pero nunca estarán solos, porque el Espíritu Santo ocupará mi lugar y les enseñará todas las cosas. Judas Tadeo no comprendía entonces lo que esas palabras significaban. Como todos los discípulos, enfrentaría pronto el dolor y la incertidumbre tras la muerte de Jesús. Después de la resurrección y ascensión de Jesús al cielo, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, fieles a la promesa de su Maestro, esperando la llegada del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió, como un viento impetuoso y en forma de lenguas de fuego, todo cambió. Los apóstoles se dispersaron, llevando el mensaje de salvación a todas las naciones. Así Judas Tadeo, junto con Simón el Celote, emprendieron su viaje por el mundo predicando el Evangelio. ¿Cómo ocurrió la muerte de Judas Tadeo? Según los relatos históricos, el trágico final de Judas Tadeo se dio en medio de una evangelización, aproximadamente en el año 65 después de Cristo.
La trágica muerte de San Judas Tadeo dejó una profunda huella en la historia del cristianismo. La labor evangelizadora de San Judas Tadeo es un aspecto fascinante de su historia. Predicó el Evangelio junto con Simón el Celote, recorriendo diversas regiones. Entre los lugares donde llevó el mensaje de Jesús, destaca Mesopotamia, donde logró muchas conversiones y fundó la comunidad cristiana de Babilonia, Galilea, Samaria, Armenia, Siria y Persia. Fue una ardua tarea, pero su fe y compromiso lo llevaron a viajar y compartir el mensaje de Cristo con diferentes pueblos. Mientras los apóstoles se encontraban en Babilonia, lograron convertir a muchas personas al cristianismo, incluyendo al rey Acab y a varios ricos y poderosos. Sin embargo, 2 hombres que practicaban magia e idolatría decidieron ir a una población llamada Samir, donde vivían 70 pontífices dedicados a la adoración de ídolos. Allí comenzaron a incitar a los habitantes contra los apóstoles, alentándolos a que, si estos llegaban a predicar su religión, debían matarlos si se negaban a ofrecer sacrificios en honor a sus dioses. Este plan para predisponer a la gente contra los apóstoles era una seria amenaza para su misión evangelizadora y reflejaba los desafíos que enfrentaron al difundir el mensaje cristiano en un entorno tan hostil y dominado por prácticas paganas. Tras evangelizar toda la provincia, Judas Tadeo y Simón el Cananeo se hospedaron en la casa de Seme, un discípulo cristiano que residía en la ciudad de Samir. Al día siguiente, un grupo de sacerdotes idólatras, entre los que se encontraban Saroes y Arafat, rodearon la casa, exigiendo que Seme entregara a sus huéspedes. La amenaza era clara: si no cumplía, quemarían la casa. Ante esta situación, Judas y Simón se entregaron voluntariamente, poniendo sus vidas en manos de Dios. Los paganos llevaron a los 2 apóstoles a un templo dedicado al sol, donde intentaron forzarlos a adorar a sus ídolos. Pero viendo que los 2 discípulos de Jesús se negaron a hincarse de rodillas ante sus dioses, la turba enfureció y dictó sentencia de muerte para ambos. Pero el poder de Dios pronto se manifestó. Judas Tadeo oró al Señor, y de repente, voces inquietantes comenzaron a escucharse entre los sacerdotes. ¿Por qué están aquí, apóstoles del Dios vivo? Sabemos que no hay nada en común entre ustedes y nosotros. Desde que llegaron a Samir, sentimos como si un fuego insoportable nos estuviera quemando. Judas y Simón pidieron a Dios que mostrara al pueblo la verdad detrás del templo pagano, que no era otra que un lugar de refugio para demonios y espíritus malignos. El Señor escuchó sus oraciones y las estatuas del templo comenzaron a partirse en 2. El sonido de las estatuas quebrándose y los gritos desesperados de los demonios dejaron claro a todos que la presencia de estos apóstoles estaba desmoronando las creencias paganas. Esta revelación provocó una furia aún mayor entre los sacerdotes idólatras, que decidieron ejecutar a Judas y Simón de forma brutal y espantosa. Según la tradición, antes del martirio, Judas Tadeo miró a Simón y le dijo: «Jesús nos está mirando y nos llama hacia él». Fue un acto de fe y valentía en el momento más crítico, justo antes de enfrentar la ejecución. Sabiendo que la muerte era inminente, Judas Tadeo y Simón el Cananeo se mantuvieron firmes en sus creencias, mostrando un coraje inquebrantable ante sus captores. Los sacerdotes paganos Saroes y Arafat lideraron la turba enfurecida que obligó salir a los 2 apóstoles del templo pagano. Con ira en sus ojos, los verdugos sujetaron a Judas Tadeo de las manos y, sin piedad, uno de ellos tomó un mazo y en un instante le propinó un golpe letal con el que le aplastó la cabeza. Luego, utilizando un hacha, la dejó caer con precisión, cercenando el cráneo del apóstol, dando fin a su vida de manera brutal. Mientras que Simón el Cananeo, también conocido como Simón el Celote, tuvo un destino igualmente cruel.
fue aserrado por la mitad del cuerpo. Según la tradición, este macabro evento ocurrió un 28 de octubre del año 65 después de Cristo, marcando el trágico final de dos valientes hombres de fe que incluso en la muerte dejaron un legado imborrable en la historia. A pesar de la violencia de su muerte, San Judas Tadeo y Simón el Celote se mantuvieron firmes en su creencia en Jesús hasta el último momento. Su sacrificio se convirtió en un testimonio poderoso para la Iglesia por su dedicación y devoción en la evangelización del mensaje de Cristo, y su ejemplo inspiró a muchos a seguir su camino de fe. ¿Qué sucedió después de la muerte de Judas Tadeo y Simón el Celote? Tras la muerte de Judas Tadeo y Simón el Celote, hubo repercusiones que pocos podrían haber previsto. Tras conocer la noticia, el rey Acab de Babilonia, quien había sido convertido al cristianismo por estos mismos apóstoles, tomó una decisión drástica. Invadió la ciudad de Samir con su ejército para recuperar sus cuerpos. Una vez en posesión de los restos, los trasladó a Babilonia, la antigua ciudad mesopotámica. Pero este no sería el final de su historia. Con el tiempo, cuando Babilonia fue invadida por los musulmanes durante la expansión del Islam, la situación cambió nuevamente. Para proteger las reliquias de Judas Tadeo y Simón el Celote, un grupo de cristianos las trasladó en secreto a Roma. Los cuerpos fueron depositados en una cripta de la majestuosa Basílica de San Pedro. Allí reposan sus restos, venerados por innumerables devotos que acuden para rendir homenaje a estos dos apóstoles. En el año 800, el Papa León III mostró estas reliquias a Carlomagno, señalando que pertenecían a Judas Tadeo y Simón el Celote. El rey franco y fundador del Imperio Carolingio quedó tan impresionado que decidió llevar algunas de estas reliquias a la Basílica de San Saturnino en Toulouse, Francia, para ser veneradas. Sin embargo, el resto permaneció en Roma. Esta dualidad en el destino de los restos de Judas Tadeo y Simón el Celote ha añadido un aire de misterio a su legado. Su aporte en las Escrituras bíblicas. El legado de San Judas Tadeo en las Sagradas Escrituras es un asunto de debate entre estudiosos y fieles. En el Nuevo Testamento cristiano encontramos una carta llamada Epístola de Judas, escrita en el siglo I aproximadamente en el año 60 después de Cristo, cuyo autor se presenta como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Mientras la tradición cristiana antigua tiende a identificar a este Judas con el apóstol Judas Tadeo, algunos estudiosos actuales cuestionan esta asociación. Al principio de la epístola, el autor se refiere a sí mismo como hermano de Santiago, lo que lleva a la mayoría de los comentaristas católicos a identificarlo como el hermano de Santiago, obispo de Jerusalén. Este Santiago era conocido por los cristianos hebreos destinatarios de la epístola y por el propio San Pablo, quien lo llama el hermano del Señor. Una teoría sugiere que el autor de la epístola de Judas podría ser un medio hermano de Jesús, hijo de José de Nazaret, en un matrimonio previo a su unión con María. Este argumento proviene del libro apócrifo La historia de José el carpintero, donde se menciona que José tuvo otros 3 hijos varones, Justo, Santiago y Simón, y 2 hijas, Asia y Lidia. Sin embargo, la mayoría de estudiosos católicos defienden la conexión entre el autor de la epístola de Judas y el apóstol Judas Tadeo, y sostienen que este Judas es el mismo Judas Jacobi, es decir, Judas el hermano de Santiago y apóstol de Jesucristo, que se menciona en el Evangelio de San Lucas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se le identifica como el apóstol Judas Tadeo y se le llama Tadeo en los Evangelios de San Mateo y San Marcos para distinguirlo de Judas Iscariote, el traidor. Aunque es uno de los escritos más cortos del Nuevo Testamento, la epístola de Judas contiene detalles que no se encuentran en ningún otro lugar de la Biblia. El autor menciona a ángeles que no guardaron su estado original, relata una confrontación entre el arcángel Miguel y Lucifer por el cuerpo de Moisés,
y habla de una profecía de Enoc sobre la segunda venida del Salvador. El uso de fuentes extrabíblicas o literatura apócrifa en la epístola de Judas, como el libro de Enoc y la Asunción de Moisés, llevó a algunos escritores antiguos a cuestionar su autenticidad y canonicidad. San Jerónimo, por ejemplo, mencionó la duda sobre la inclusión de esta epístola en el canon bíblico. Sin embargo, otros como Tertuliano y San Agustín reconocieron la inspiración divina en la carta del apóstol. Algunos padres de la Iglesia concluyeron que el hecho de que un autor bíblico cite textos apócrifos no necesariamente contradice la inspiración divina de sus escritos. Judas, como cualquier escritor de su época, estaba influenciado por el entorno cultural y religioso en el que vivía. Por eso, era lógico que citara o hiciera referencia a textos conocidos y respetados, tanto por él como por los destinatarios de su carta. Pese a todo este debate, la epístola de Judas fue incluida en el canon bíblico de la Iglesia Católica durante los concilios de Hippo y Cartago en los siglos IV y V. Luego, en el siglo XVI, las dudas revivieron con el surgimiento del protestantismo liderado por Martín Lutero. No obstante, el Concilio de Trento, conformado por protestantes y católicos, basándose en la tradición, confirmó su lugar en el canon bíblico, sellando su legitimidad en la naciente Biblia protestante. Orígenes, un antiguo padre de la Iglesia, elogió la epístola al decir: Judas escribió una carta muy breve, pero toda penetrada de divina sabiduría. Ofrece valiosa información teológica y doctrinal. Habla de un Dios único, versículo 25, que es Padre y Salvador, versículos 1 y 2. También se menciona la Santísima Trinidad, resaltando la presencia del Espíritu Santo en el alma del creyente y cómo debe ser parte de la oración, en los versículos 20 y 21. Y Jesucristo es reconocido como el único Maestro y Señor, versículo 4. San Judas escribió su carta motivado por la inquietante presencia de falsos maestros que estaban difundiendo doctrinas contrarias a la fe de la Iglesia. Con esta epístola, Judas busca advertir a los fieles sobre estas enseñanzas engañosas y los exhorta a mantener intacta la fe que han recibido. Los errores y conductas que denuncia Judas en su epístola son sorprendentemente similares a los combatidos en la segunda carta de Pedro. Uno de los aspectos que más escandalizaba a los cristianos eran los comportamientos impúdicos de estos falsos maestros, a quienes Judas se refiere como personas que viven en el vicio y la corrupción. Estas personas arrogantes que intentaron confundir a la iglesia primitiva y crear nuevas interpretaciones de las Escrituras y las enseñanzas de Jesús, no solo mostraban un comportamiento inmoral, sino que también renegaban de Cristo, ignoraban su soberanía y trataban con falta de respeto a los seres superiores. ¿Cómo se ganó el título de el santo de las causas imposibles? Según la Enciclopedia Británica, la devoción a San Judas Tadeo como patrón de las causas difíciles comenzó en Alemania y Francia durante el siglo XVIII, fruto de una tradición en la Iglesia Católica que lo consideró el santo de las causas imposibles, debido a una afirmación de Jesús de que se le invocara para resolver problemas difíciles. Aunque sus orígenes en América Latina son más recientes, fue a lo largo del siglo XIX que su figura ganó popularidad en España e Italia, lo que llevó a la expansión de su culto hacia América. Allí, San Judas Tadeo fue recibido con fervor, especialmente en Perú y México. En las últimas décadas, la popularidad del santo ha crecido considerablemente en México, especialmente en la capital. A falta de un lugar específico de peregrinación, la imagen de San Judas Tadeo comenzó a desplazar a otros santos en las iglesias locales. Uno de los ejemplos más notables es el templo de San Hipólito, un sitio histórico que conmemoraba la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Originalmente, el patrón de la Ciudad de México era San Hipólito. Pero después de que una imagen de San Judas Tadeo llegó a la iglesia en 1982, el culto al apóstol se volvió tan fuerte que acabó por cambiar la advocación del templo.
La llegada de esta imagen marcó un cambio significativo en la devoción religiosa de la ciudad. Desde entonces, el templo de San Hipólito ha atraído a miles de fieles que acuden para rendir homenaje a San Judas Tadeo, considerado el santo de las causas imposibles y símbolo de fe para quienes enfrentan situaciones difíciles. Su devoción ha crecido tanto que ha superado la relevancia de otras figuras religiosas históricas, dejando una huella indeleble en la vida espiritual de la Ciudad de México. Cada año, el templo de San Hipólito se llena con devotos de todas las edades, todos con un propósito común: pedir ayuda en momentos críticos y agradecer por las bendiciones recibidas. ¿Qué simbolizan las armas y la medalla en el pecho en su iconografía? El simbolismo de la muerte de San Judas Tadeo se manifiesta en los elementos asociados con su iconografía. El bastón o la lanza, que aparece en muchas representaciones del santo, sugieren el martirio y la disposición a soportar el sufrimiento por su fe. La medalla con la imagen de Jesús que lleva sobre su pecho es un recordatorio de su devoción a Cristo y de la intercesión que se cree ofrece a aquellos que lo invocan. En algunos casos, San Judas Tadeo es retratado con un hacha o una espada persa, armas que, según la tradición, se usaron para cercenar su cabeza durante su martirio. En la Edad Media, este apóstol también fue representado con una alabarda, un símbolo tanto de su trágico final como de su valentía en la lucha por la fe. Una de las imágenes más conocidas de San Judas Tadeo con estas armas se encuentra en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. La historia de Judas Tadeo y su martirio se narra en los Hechos de Simón y Judas, parte de una colección de relatos de pasiones y leyendas tradicionalmente asociadas con el legendario Abdías, obispo de Babilonia. Estos relatos aportan detalles sobre la vida y la muerte de estos apóstoles. La Leyenda Dorada de los Santos, una obra fundamental de la hagiografía medieval, también recoge estos eventos, consolidando la imagen de Judas Tadeo como un mártir y un hombre de gran fe. En estos relatos, las armas que lleva Judas Tadeo simbolizan el sacrificio extremo y la violencia con la que los primeros apóstoles enfrentaron la persecución. El uso del hacha, la espada persa o la alabarda en sus representaciones no solo señala el método brutal de su ejecución, sino también el coraje y la convicción que mostró hasta el último momento. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Escríbenos y cuéntanos qué te ha parecido el video. Si te ha gustado, no olvides dejarnos tu like y compartir. Activa las notificaciones, así no te perderás los nuevos videos que publicamos cada semana. Nos vemos pronto.